Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días, queridos hermanos. Ya estamos en el cuarto día del temario que venimos estudiando, el padre de la rebelión contra el Cordero. Antes de comenzar, a manera introductoria del tema de hoy, vamos a estudiar justamente el tema de la rebelión, pero ya no desde la bestia que sale del abismo, sino de las bestias que están sobre las aguas. Vamos a poder entender cómo van a poder conectarse estas dos bestias, el ateísmo con el romanismo, y los puntos de unión que estos tienen. Para eso vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Señor Todopoderoso para que nos dé sabiduría e inteligencia al estudiar estos temas tan importantes. En el lugar donde ustedes estén, les voy a pedir que puedan arrodillarse o inclinar sus ojos y acompañarnos en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre nos escuchas y nos aceptas, Señor, en la figura de tu Hijo amado. Te suplicamos en este momento que nos des tu sabiduría, nos des entendimiento en las cosas que vamos a estudiar, la palabra que vamos a hablar, y que nuestra mente pueda conectar correctamente el contraste que existe entre el carácter majestuoso de nuestro Cordero Cristo Jesús y Satanás, a fin de que podamos vivir nuestras vidas con los principios del Cordero. Ayúdanos, Señor Jesús, a mantenernos como estandartes de la libertad y a la vez también, ayúdanos, Señor Jesús, para entender todas estas cosas. Además, te pido que unjas mis labios ahora que voy a trazar tu palabra divina. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, y quédate con nosotros en este estudio. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. A manera introductoria, vamos a leer dos textos el día de hoy, y el tema lo titulamos El pueblo en oscuridad busca luz, ¿cierto? Vamos a leer el texto en Isaías, capítulo 9, versículo 2. Y el siguiente texto que vamos a leer va a ser Apocalipsis 18, versículo 1. Dice así: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y en Apocalipsis 18:1 dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En distintos momentos de la historia, el pueblo ha caído. Cuando me refiero al pueblo es a las gentes, a las personas, a las naciones, ¿ok? El pueblo ha caído en gran oscuridad intelectual y física al ser oprimidos por los gobernantes de este mundo, el terror y los poderes de las tinieblas. Este terror, en la profecía de la Biblia, está simbolizado en imágenes de bestias que se devoran entre sí para poder surgir. Estas bestias ascienden obteniendo tronos físicos, autoridad civil y poder militar, debido al gran apoyo
que las gentes les brindan, o las aguas, ¿cierto? Vamos a leer algunos textos para poder ir conectando esta idea. Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían el gran mar, dice Daniel 7:2. Ahora Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 17:1 dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Y Apocalipsis 17:15 nos especifica, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Tal como lo explica la Biblia, estas bestias y naciones están sentadas y dominan sobre los pueblos y naciones. Su trono terrenal y su poder y autoridad vienen por el reconocimiento que las naciones que viven sujetas a la oscuridad les brindan. Las aguas, porque se sientan sobre las aguas, dominan sobre las aguas. Las aguas, es decir, las naciones, las muchedumbres, los pueblos, les permiten gobernar, ¿ok? Las personas viven en cárceles estructuradas para capturar sus almas, sus espíritus y sus cuerpos, y ellos mismos han edificado estos barrotes. Hemos estudiado y visto en toda la historia de la humanidad que debido a los gobiernos corruptos que abundan y que abusan de las multitudes, estas multitudes finalmente buscan soluciones en revoluciones que buscan la igualdad en todos los aspectos de la vida. Finalmente, han terminado estas revoluciones o estos ofrecimientos de libertad y de igualdad con regímenes totalitarios de igualitarismo, que ha sido en la gran mayoría de los casos peor que la enfermedad. Y estos gobiernos han logrado que naciones enteras se dividan entre sí, entre los unos y los otros, la mayoría y la minoría, entre los pobres y los ricos, en otros casos entre los burgueses y los proletarios. En Rusia, por ejemplo, en los que se hacían llamar bolcheviques y los que llamaban mencheviques. En otros países, por ejemplo, en Corea, los del norte y los del sur. En la gran mayoría de los pueblos latinos, los empresarios y el pueblo. Y hasta ahora, en este momento presente, divisiones entre los hombres y las mujeres. Es este estado de división y terror, como un miedo que existe en la población, lo que le sirve finalmente al enemigo de Dios para instaurar su gobierno mundial, para poder sentarse sobre las aguas. Las bases para sentarse sobre las aguas vienen justamente a que las gentes, llevadas por el miedo, por el terror, demandan y piden que les den paz y seguridad a estas bestias. Interesante mencionar que los igualitarismos han terminado finalmente en movimientos y políticas identitarias. ¿Qué son estos que están en boga entre las personas? Eso significa que estos grupos terminan creando un grupo como minoría con una identidad específica y otro grupo como mayoría con otra identidad específica que debe ser aplastada. Se forman bandos claramente identificados con una identidad que puede ser por el color, por la raza, por la asociación política, por edades y hasta por afiliaciones religiosas. Finalmente, las familias y las personas son víctimas de grandes genocidios en la historia, ya que para que los gobernantes de estos igualitarismos, de estas causas que se rebelan contra la autoridad del cielo también, puedan mantener el poder y no sean derrocados, deben culpar a algún grupo específico
por los errores en el carácter de sus propios gobiernos, tal como el padre de la mentira que culpó a Dios por los problemas de su propio carácter. Vamos a ver esto en el inicio del conflicto acá en la tierra. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 1 y 12. Génesis capítulo 3, versículos 1 y 12. Dice así: y les dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En la historia de este mundo, mis queridos hermanos, después de Génesis 3, la culpa del pecador siempre ha buscado a otro en quien ser depositada. También hay otro ejemplo bíblico en un inicio. El mismo Caín buscó poner la culpa en Abel y lo transformó en el centro de su problema y le dio muerte. Así ha sido siempre. El mismo Señor Jesús sufrió de esto al ser declarado por Caifás, citando la escritura en Juan capítulo 11, versículo 50, que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El diablo divide al hombre y crea a un grupo de gente que se hace llamar en la historia muchas veces el pueblo, ¿cierto? Los buenos. Y luego, para depositar la culpa, crea a un enemigo, lo que se les denomina el antipueblo o los malos, los que están en contra del pueblo. De esta manera, Satanás logra dividir y vencer con su consigna. Así lo hizo en Israel, así lo ha hecho en la historia y así también lo quiere hacer dentro de las filas del pueblo de Dios. Podemos apreciar esto claramente en la historia como lo vimos ayer. Comunistas masacraron a todos los que no eran parte de la identidad, por ejemplo, del pueblo trabajador. Los nazis identificaron al pueblo alemán como el pueblo perfecto, ¿cierto? El pueblo ario, y masacraron a judíos y gitanos, los cuales fueron identificados como los enemigos del pueblo o el antipueblo. Los pobres en muchas revoluciones han masacrado sin distinción alguna a personas que tuvieron mejor situación económica por no repartir libremente sus bienes. E incluso esta mentalidad ha afectado a las supuestas religiones de Dios que han identificado el mal a una raza o a otra religión, como en el tiempo, la historia de las cruzadas, donde los musulmanes se enfrentaban contra los cruzados, e incluso también cuando el papado se embriagaba con la sangre de los santos al considerarlos peligrosos porque no se sometían a su culto o sus conciencias al gobierno del Papa de Roma. Debemos inclusive, esto ha pasado en todos los lugares, hay un lugar en África donde dos etnias se enfrentaron y culpaban a la otra etnia por los problemas que tenía el país. Una matanza tremenda, mis queridos hermanos. Si no me equivoco, pueden buscar en internet a los Tutsis, ¿cierto? Hoy la Iglesia Católica moderna contamina a los pueblos por medio de la doctrina social de la Iglesia y la teología de la liberación, que ve con buenos ojos el someter a los pocos por el bien común de los muchos, tal también como lo leímos el día de ayer. Y también Satanás intenta dividir al pueblo de Dios, a ponernos los unos contra los otros. ¿No les ha parecido esto muy común dentro de la iglesia últimamente? Satanás tiene ahora, voy a citar el libro Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 188 y 189. Satanás tiene ahora un concilio para decidir
cómo puede mantener silenciada la pluma y la voz de los adventistas del séptimo día. Si tan solo pudiera él ocupar la atención de ellos y distraer sus facultades en una dirección tal que los debilite y los divida, sus perspectivas serían buenas. Satanás ha hecho esta obra con cierto éxito. Ha habido conflictos de sentimientos y división. Ojo, miren con qué hace conflicto entre nosotros, con los sentimientos, mis queridos hermanos, y división. Se ha manifestado mucho celo y malas sospechas. Ha habido mucha conversación no santificada, insinuaciones y observaciones. Las mentes de hombres que deberían tener su alma y su corazón activos en la obra y que deberían estar preparados para asestar fuertes golpes a favor de Dios, precisamente en este tiempo se hallan absorbidos en asuntos de poca trascendencia, debido a que las ideas de algunos no coinciden exactamente con las suyas propias en todo punto de doctrina con respecto a ideas menores y teorías que no son de cuestiones vitales. El gran tema de la libertad religiosa de la nación, que ahora abarca tanto, es para muchos un asunto de poca importancia. Repito, Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 188 y 189. El tema de la libertad religiosa, mantener esta libertad en Estados Unidos, debe ser lo de más importancia para los adventistas del séptimo día para batallar contra el mal. De hecho, debemos entender la advertencia que se nos hace para tener un ojo sobre el tema de la libertad religiosa, los movimientos colectivistas y estatistas que avanzan y el adoctrinamiento en ideologías que ponen el bien común de todos por sobre el bien y la libertad personal e individual. En el futuro, tal como en el pasado, con los mismos argumentos igualitaristas y contra la autoridad del cielo, se nos dará persecución bajo tales argumentos. Vamos a leer Conflicto de los Siglos, página 576. Esta cita es larga, pero refleja realmente lo que va a ser nuestro futuro en cualquier momento, porque los movimientos que se están dando últimamente van avanzando a pasos decididos. Dice, Conflicto de los Siglos 576. A la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar y la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en los terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y luego, pongan atención, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte
de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ellos que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Miren, nos atacarán, nos dirán que turbamos al pueblo y quitamos la prosperidad temporal o el bien común de las naciones. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: no he perturbado yo a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando con falsos cargos se haya despertado a la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Es decir, incitarán al pueblo y le mostrarán la figura del antipueblo, a los guardadores del sábado. Evento de los últimos días, página 218, dice: se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Este argumento parecerá concluyente. Es justamente bajo tales momentos de oscuridad donde la palabra bíblica es fiel al decir: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en el tiempo señalado de Dios, la luz vino al mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el pasado, cuando los pueblos llegaron a la máxima oscuridad, Dios envió la luz en la figura de Cristo. ¿Qué hará en estos tiempos, mis queridos hermanos? Cristo tendría que luchar contra la misma oscuridad y tinieblas entre los hombres, y aunque vivió hace ya 2000 años, tuvo que enfrentarse con los mismos problemas que afectan hoy a la sociedad humana. Tuvo que luchar contra el identitarismo que realizaban los fariseos al despreciar a todos los pueblos que no fueran ellos. Ellos eran el pueblo escogido por Dios y habían malinterpretado las palabras de Dios y no se relacionaban con los romanos, no se relacionaban con samaritanos y con cualquiera que no fuese judío. Los gentiles eran lo opuesto al pueblo judío, y por ello eran dignos de odio y desprecio. Fueron considerados, como lo decimos en este momento, el antipueblo al cual los fariseos culparían de sus calamidades, siendo que ellos mismos, por su desobediencia a la ley de Dios, habían traído la opresión sobre ellos.
Jesús mismo tuvo que luchar contra las ideas revolucionarias de los celotes, un grupo terrorista contra el Estado romano. En los romanos veían el foco de la maldad, el antipueblo que esclavizaba a la mayoría de los pueblos. Tuvo que luchar nuestro Señor Jesús con el frío racionalismo y materialismo de los griegos, que contaminó el sacerdocio y solo veían cómo podían valerse de los pobres y de los poderes temporales para poder aumentar sus fortunas y privilegios a costa del bienestar de otros. También tuvo que hacer contraste con los escribas, que buscaban solamente el cumplimiento de la ley, sin ver que la ley sin amor no sirve. Cristo tuvo que luchar contra la idea que Satanás se había encargado de borrar en la tierra. ¿Cuál era la idea que Satanás atacó? Que todos son iguales frente a la ley y pueden obtener perdón de los pecados si van a Dios buscando misericordia. De esta manera, Cristo dijo, vamos a citar ahora Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14. Si lo quieren anotar, Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14. Dice así la santa palabra de Dios. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cristo empezó a enseñar con esta parábola, con esta frase, con esta historia, lo que estaba generando la mente del fariseo: división. Los fariseos no entendieron que la ley de Dios no hace acepción de hombres, y la gracia de Dios que perdona los pecados tampoco hace acepción de hombres. La ley de Dios no era para crear clases privilegiadas sobre otras, como ese fariseo. Como él guardaba la ley, se sentía privilegiado por sobre el publicano. La ley de Dios no era para eso, sino, muy por el contrario, aquel que imploraba justicia a Dios, producto de esa ley que le decía que era culpable, quedaría libre de la condenación de la ley, ya que Cristo era el que pagaría la deuda acumulada por el deudor. Cristo estuvo allí con acciones de amor y servicio abnegado, curando y atendiendo al pobre y al rico, al judío y al gentil, uniendo lo que los odios e ideas humanas habían separado. Cristo iluminó las mentes de los hombres con tal fuerza que éstas entendieron los principios del gobierno celestial. Lograron ver que el problema provenía de sus propios corazones, muertos en transgresiones de la ley, es decir, muertos en pecado. El amor de Dios no es un asunto abstracto, mis queridos hermanos. No es un buenismo discursivo que solo se queda en ideas pomposas. El amor de Dios no es un asunto netamente sentimental. El amor de Dios se sacrifica por el bien del prójimo. No hace caridad con el bolsillo ajeno. No pone la responsabilidad de hacer el bien sobre los gobernadores y los administradores de la nación, sino que el amor, él mismo tomó sobre sí la misión de sanar y restaurar al hombre, porque Jesús era el amor viviente. Qué distinto es el gobierno del Cordero, el gobierno de Dios. Mientras Satanás quería subir a las alturas,
El Hijo de Dios descendió a los pozos del abismo de la esclavitud y predicó a los espíritus encarcelados por los engaños de Satanás para poder libertarlos. Veamos algunos ejemplos de cómo la luz de Cristo nos enseña cómo debemos entender este tema del amor, ¿ya? Para no dejarnos llevar por corrientes. Lucas capítulo 10, versículos 36 y 37 dice: ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo: el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús les dijo: ve y haz tú lo mismo. Un mandato personal a la caridad. Lucas 3, versículos del 10 al 11. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿qué pues haremos? Y respondiéndole les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Juan el Bautista predicaba y hablaba de lo mismo. El amor se manifiesta a través de nosotros. Lucas capítulo 9, versículo 13. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Vamos a leer comentando esto, deseado de todas las gentes, página 337. Cristo no realizó nunca un milagro que no fuese para suplir una necesidad verdadera, y cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. No era para justicia temporal, sino era para llevarlos a la justicia eterna. Por medio del profeta, Cristo nos ha ordenado que partas tu pan con el hambriento y saciares al alma afligida, que cuando vieres al desnudo lo cubras, y a los pobres errantes metas en casa. Nos ha dicho: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Pero cuán a menudo nos descorazonamos y nos falta la fe al ver cuán grande es la necesidad y cuán pequeños los medios que hay en nuestras manos. Como Andrés, al mirar los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, exclamamos: ¿qué son estos para tantos? Con frecuencia vacilamos, nada dispuestos a dar todo lo que tenemos, temiendo gastar y ser gastados por los demás. Pero Jesús nos ha ordenado: dadles vosotros de comer. No la beneficencia, dadles vosotros de comer. No el Estado, dadles vosotros de comer. No los gobiernos. Su orden es una promesa y la apoya el mismo poder que alimentó a las muchedumbres a orillas del mar. Los discípulos eran el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Esto debe ser de gran estímulo para sus discípulos hoy. Cristo es el gran centro, la fuente de toda fuerza. Sus discípulos han de recibir de Él sus provisiones. Los más inteligentes, los mejores dispuestos espiritualmente, pueden otorgar a otros solamente lo que reciben. De sí mismos no pueden suplir en nada las necesidades del alma. Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo y podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros. A medida que continuamos impartiendo, continuamos recibiendo. Y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así podemos constantemente creer, confiar, recibir e impartir. El reino predicado por Jesús no era, mis queridos hermanos, excluyente. A todos se les ofrecía por igual, aunque era difícil que los ricos entraran. Hay un ejemplo de cómo el corazón de los ricos fue tocado para devolver lo robado y lo extorsionado por su propia espontánea y liberal caridad. En el reino espiritual de Jesús que llevaba al mundo,
los celotes dejaban las armas para comer con los gentiles y los publicanos. Recuerden que entre los discípulos hubo uno que fue celote. En las mesas del Señor todos los hombres caen y son invitados, si es que están dispuestos ¿a qué? A deponer las luchas y la maldad de su propio corazón. Qué distinto es el reino del Cordero comparado con los argumentos, las ideologías de las bestias. Hoy no es la excepción, mis queridos hermanos. La promesa del Señor dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 5. Busquen sus Biblias, acompáñenme en esta lectura. Apocalipsis 18, versículos del 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, tengamos el contexto, desciende la luz del cielo, la plenitud de la gloria de Dios, pero miren lo que predica, miren lo que habla, miren lo que le proclama al mundo. Ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recidáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Lo que está proclamando este ángel es que el mundo está en oscuridad y les está resplandeciendo la luz para que salgan de allí. Dios ha visto que el tiempo está llegando donde volverá a brillar la luz de su carácter en la tierra, y la rebelión de Satanás que se asentó en la tierra no puede seguir por siempre. El reino de Satanás ha llegado al clímax de la maldad y proclamada como caída en desgracia y terminada por la corte celestial. Todos aquellos que quieran permanecer en esta alianza de Satanás se encontrarán finalmente en un puesto que los convertirá en enemigos de Dios, porque estarán luchando contra la libertad de la ley de Dios. La Biblia nos dice que todos los reyes de la tierra y mercaderes, políticos, empresarios, caerán en el engaño del totalitarismo igualitario, de el bien común de los muchos por sobre la libertad de unos pocos, porque se gozan de sus deleites, los deleites que le brinda un sistema de este tipo, y creerán que podrán controlar la conciencia al nivel de comerciar, dice aquí, con las almas de los hombres. Recurrirán incluso a no permitirles comprar o vender, con tal que se arrodillen a su sistema centralizado de gobierno mundial. O lo que por años y hasta el mismo billete de dólar, mi querido hermano, sobre todo hermanos de Estados Unidos, ustedes pueden ver su billete de dólar, ¿cierto? Que ahí aparece una frase que dice Novus Ordinus Seclorum, o el nuevo orden mundial, porque aunque parezca loco y grotesco, todo poder totalitario, así como antaño, rechaza la luz del Señor y los principios del pueblo de Dios que los profesa. Paradójicamente, lo que conocemos como irreconciliable políticamente hablando, ¿cierto? Las derechas y las izquierdas, los ateos, ¿cierto? Y los ultraconservadores, se dan hoy y se darán la mano para aplastar la libertad de unos pocos con tal del bien común de los muchos. Los derechos humanos, por ejemplo, y sus nuevos cambios y revisiones que se están haciendo, se han ido incorporando, estas revisiones que se le han hecho a los derechos humanos, porque no son los mismos desde el inicio cuando se crearon,
¿Se utilizará para qué? Se utilizará como la ley, para tildar de peligrosos a los que piensan distinto. Es cosa de leer los cambios que se han hecho en materia de interpretación de estos mismos derechos. Les invito, mis queridos hermanos, si tienen tiempo, me pueden contactar después para que yo les pueda mandar documentos de los cambios que se están haciendo. Los cristianos, según la ONU y los derechos humanos, somos considerados fanáticos. Somos peligrosos por llevar a nuestros hijos a las iglesias. Va en contra de las libertades de los niños. Es en ese momento donde la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, serán catalogados por este nuevo orden mundial, político, económico y religioso, como peligrosos al sistema porque no se sujetan a la ley de los hombres. El sello de Dios, su señal, será una piedra de toque entre los que mantienen su libertad de conciencia intacta y los que la sacrificaron, ya que a través de los siglos Dios ha dicho. Vamos a repasar estos textos fundamentales. Génesis 2:1. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Éxodo 20:8 y 11. Acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 31:13. En verdad vosotros guardaréis mis días sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Isaías 66, del 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice el Eterno. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en día sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno, hablando de la Canaán celestial. Y Ezequiel 20:20, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hay muchos textos más, mis queridos hermanos. Por tiempo les invito a leer también Hebreos, capítulo 4, versículos del 4 al 11, donde se le ofrece a estos cristianos del nuevo pacto que puedan entrar, que procuren entrar en el nuevo sábado, en este sábado, porque para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Se les promete que les queda un sábado para el pueblo de Dios. El sábado a través de las edades ha sido la señal del pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pues obedece la palabra de Jesús, ya que tal como él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, todos sus mandamientos. La ley de Dios y la fe de Jesús reconoce y distingue como un claro sello en el creyente si obedece al cielo y su autoridad, si obedece a Dios antes que a los hombres. Es por ello que la Biblia dice claramente en Deuteronomio 6, del 4 al 9, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mande hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es la ley de Dios para nosotros. De este modo, la obediencia a su palabra y sus mandamientos es completamente la señal que está en nuestra frente y nuestra mano. Entonces, apartarnos de la transgresión y el pecado, abandonar el sistema
del misterio de la iniquidad y sus consecuencias es la norma del sello de Dios. Porque en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Los pilares del gobierno de Dios están firmes. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad, del misterio de iniquidad, del misterio de levantarse en contra de la ley de Dios, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El sello de Dios es puesto solamente sobre aquellos que no practican la iniquidad, aquellos que han dejado de pertenecer a Satanás. Vamos a extender esta comprensión de la ley, porque en 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 9 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿A qué apareció Cristo? A quitar nuestros pecados. Y si pecado es transgresión de la ley, vino a quitar nuestras transgresiones de la ley, que no sigamos rompiendo los mandamientos. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. No existen cristianos practicando pecados. ¿O no, mis queridos hermanos? Bueno, si es su caso, pida perdón, arrepiéntase y abandone el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mis queridos hermanos, aquellos que recibirán el sello de Dios no practicarán el pecado, porque la simiente de Dios estará en ellos. Se han apartado de la iniquidad, como decía el texto. ¿Y qué es la iniquidad? ¿Dónde nació la iniquidad? Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. La iniquidad es lo opuesto a la santidad. Mientras que la santidad nos lleva a la obediencia, a la justicia de la ley, la iniquidad nos lleva a romper los mandamientos y ser llenos de injusticia. Satanás ha levantado un sistema que lleva a los hombres a la iniquidad, y es por ello por lo que Jesús, nuestro Salvador, nos dice: salid de ella, pueblo mío, porque le está destinada a ese sistema las copas de la ira justa de Dios, ya que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Mis queridos hermanos, atendamos el llamado de Jesús y no tengamos nada que ver con las tinieblas, las ideologías de este mundo, el error de creer que un sistema humano puede traer justicia.
sino que por el contrario, creamos en el Cordero, purificándonos de nuestros pecados pasados y regocijándonos de la esperanza de su pronta venida. ¿Quiere usted abandonar las luchas temporales que dividen a los hombres y no confiar en la paz y la seguridad que le promete Babilonia? Debemos reflexionar, mis queridos hermanos. La bestia o las bestias, y sobre todo la bestia final, la que está cabalgada por una mujer que se posa sobre las aguas, es la que promete paz y seguridad económica, social y espiritual a los hombres en esta tierra. Un reino terrenal. Pero el Cordero de Dios nos dice: caída, caída es Babilonia, y nos muestra la luz en el momento más oscuro de la historia, su carácter, la gloria poderosa de su carácter. Mi querido hermano, ¿quiere ser poseedor de esta gloria y no ser engañado por estas ideas e ideologías de reinos temporales? Si es así, mi querido hermano, le pido que comparta este mensaje y que podamos elevar una oración al cielo. Padre poderoso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos que puedas quitar de nuestras mentes la idea de que tendremos paz y seguridad en esta tierra. Tú hablaste en el Sermón del Monte que nos perseguirán tal como lo hicieron contigo, con los mismos argumentos. Pero permite, Señor Jesús, que nuestra esperanza, nuestra fe no decaiga y que podamos imitar tu carácter, para que pueda brillar la luz de nuestro Señor Jesús en esta tierra. Tú has prometido que cuando las tinieblas se levanten y la luz sea más como oscura, como que no se ve, como que no aparece, has prometido abundante luz del cielo, la gloria de tu carácter, el cabot del cielo, para que pueda iluminar nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, nuestras iglesias y al mundo entero. Ayúdanos a recibir tu justicia. Sálvanos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y cerramos con el texto clave. Recordamos 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Que el Señor les bendiga. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.